Hola, esto es Historias Invisibles en tiempos y destiempos de coronavirus. Este proyecto surgió tras la necesidad de hablar de temas que considerábamos que se invisibilizaban desde antes del coronavirus, pero que a partir de esta situación de urgencia todavía se hicieron a un lado. El día de hoy hablaremos sobre personas mayores. He de confesar que para este tema me ha costado mucho trabajo encontrar un especialista y creo que eso habla también de qué tan invisibilizado está este tema. Hace unas semanas empecé a leer, sobre todo en redes sociales, que había una preocupación por las personas mayores porque se consideraban uno de los grupos de riesgo. Entonces la gente empezó a preguntarse por las personas que trabajaban en el sistema del metro o las personas que trabajan como empacadores en los centros comerciales. Y pues yo creo que no solamente en este momento nos lo hemos preguntado, o esperaría que no, porque desde antes esas personas trabajaban allí y personalmente me he cuestionado qué tan cómodo es trabajar muchas veces en esas condiciones y cómo los hemos invisibilizado y nos hemos acostumbrado a verlos de cierta manera. También qué tantos estereotipos hemos construido con las personas mayores, desplazándolas y creyendo que se llega a una edad y es como si se llegara a esa edad y dejaras de existir o funcionar. Esta noche me gustaría que todos nosotros nos preguntáramos por qué hemos dejado sin voz a esas personas. Y no necesita ser un extraño, porque creo que muchas veces pasa en casa. ¿Por qué hemos dejado sin voz a las personas mayores con las que convivimos? El día de hoy nos acompaña Hilda Tapia y dejaré a Fabs nos haga el favor de presentar. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos esta noche en un tema que a nosotras nos parece muy importante. Yo voy a presentar a Hilda Tapia. Hilda Tapia estudió periodismo y comunicación en la UNAM, ejerció el periodismo en los diarios El Día y El Nacional. Trabajó en diferentes dependencias del gobierno federal en las direcciones de prensa. Es autora del libro de Agricultura en la URSS. Participó en la publicación de 6 antologías de cuentos en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Desde el año 2001 ha sido parte de los talleres de creación literaria del escritor Eduardo Antonio Parra y del maestro universitario, escritor y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, Felipe Garrido, donde ahí también nos conocimos ella y yo. Buenas noches, Hilda, y queremos que nos compartas tu texto. Hilda, ¿puedes desbloquear tu micrófono, por favor? Buenas noches a todos y muchas gracias por la presentación, Fabiola. Y con mucho gusto les voy a leer un texto que está escrito precisamente con el tema que nos ocupa. Y dice así, se llama Flujo de Conciencia. Se me ha perdido el tiempo. Lunes, jueves, domingo, ya no sé. Nací un viernes y los lunes siempre me apremiaron. Los miércoles robaba energía con la esperanza de que el sábado estuviera cerca. El tiempo ordenaba cuándo despertar y cuándo dormir. No sabía que tirano, que implacable, ordenaba mi vida. La semana tenía un sabor distinto. Así, una resignada actitud me llevaba hacia el principio de semana que poco a poco se convertía en un satisfactorio tiempo de acciones. Cerca del final de este periodo, la energía iba palideciendo. La vida se contaba entonces en semanas que se consumían como maderos en el fuego. Anhelaba llegar al final y al mismo tiempo era doloroso ver las cenizas de mi vida consumidas en el hogar. Vivir cada día sin vivir en realidad.
Cada amanecer me sorprendía dormida o trabajando, cansada como para voltear a ver cómo se iba llenando de luz el día, sin escuchar a los pájaros escandalosos salir de sus nidos, sin observar a las flores que abriendo sus corolas pintaban de felicidad el escenario de la existencia. Pasaba la vida con muy poco tiempo para apreciarla. El mar iba y venía con su eterno rumor de olas que acariciaban las arenas de las playas, y yo, ansiosa de sentirme arrullada, me hundía en sus aguas con prisa. Pero un día el tiempo desapareció. Ya no supe cuándo era martes, jueves ni domingo. El tiempo se redujo a la luz y oscuridad. Las horas eran como las gotas que escurren en las ventanas luego de llover. Desaparecieron y ya no hubo apremio. Desaparecieron los días agotadores y las noches breves. Ya no hubo distancias ni largos viajes de agobio humano. El tiempo, como tirano, fue derrotado por un ser invisible al que coronaron sin ceremonia. Él cortó caminos y cerró puertas. Quitó del aire todo lo que obstaculizara el vuelo de las aves. Encerró a los depredadores para ver si se limpiaban los ríos y los lagos. Dejó libre el paisaje para que los animales de bosques, selvas, estepas o desiertos caminaran libres de toda amenaza. Y ahí, entre las cuatro paredes de una habitación, nos asomamos tímidos para redescubrir que la partida del sol ofrece cada día el más crudo espectáculo. Vemos desde la lejanía cómo las flores abren sus pétalos y ofrecen su polen a las abejas incansables que las poseen. La luna, con unos de plata, se asoma por la ventana para recordarnos que allá afuera nos amenaza ese tirano de corona y esa vida enceguecida que consume. Se me ha perdido el tiempo, no importa qué día es. Solo importa vivir cada día, respirar y sentir que ese aire que nos penetra nos permite jugar con los niños, escuchar la música que nos emociona, platicar con los hombres de ayer, de hoy, de todos los tiempos que nos dejaron sus palabras. Comenzó en 2008 a participar en un grupo amateur de teatro con un colega de su facultad. Se involucraron como comunidades del oriente de la ciudad y municipios del Estado de México. Ha participado en equipos de escucha en casas para la tercera edad, ha formado parte en el proyecto Faro en las calles, atendiendo a adultos mayores, personas mayores, en el Centro de Asistencia e Integración Social Atlampa. Actualmente participa en el Laboratorio de Iniciativas Culturales de Cultura UNAM Piso 16 con el proyecto Huehueteotl, enfocado en personas mayores. César, ¿podrías ayudarnos con... Hola, ¿cómo estás? Bien, muy emocionado. Espero que les guste o que les disguste y que pase todo. Pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia y te escuchamos. Vale, esto se llama ¿De qué va la vida? Y hito que une la bisagra. Sus dedos, deforme según ella por años de lavar ajeno. Agarrar el agua fría con las manos calientes, o al revés, por planchar camisas y llegar a su casa con las manos calientes a agarrar agua fría. Lo único que parece tener vida aún es su cabello. Ha escuchado que ayudarán a los viejitos que ni sus hijos ni parientes los vienen a ver. Desde hace mucho tiene ganas de desayunar bien. Saborea unos huevitos con jamón, un licuado de fresa. Toma su bolsa percudida, mete fotocopias de un acta de nacimiento y una del IFE. En su radiograbadora vieja apenas se escucha Cuesta Abajo de Gardel. Se va a la dirección territorial donde darán la atención. En el sitio, la fila da vuelta a la manzana. Sin preguntar se forma. La fila no se mueve, pero crece, como su arve, como su incertidumbre. Se le acerca doña Amparo, Amparito para las amigas. Ya entregó ella sus documentos y puede continuar el trámite. Le acompaña su hija Paula. Ella en ocasiones le regala comida que le sobra, ropa o zapatos.
le indican a dónde se tiene que dirigir. El módulo de atención es improvisado. Por fin llega su turno. Siguiente, siguiente, siguiente. Por favor, señora, más deprisa. A veces se quedaba pensando en las historias de sus hijos. Se las narraba a sí misma. Los añoraba mucho. Nombre, Esperanza. ¿Esperanza qué? Esperanza García. ¿García qué? Señora, su nombre completo, por favor. Esperanza García Quintero. Fecha de nacimiento. Edad, 79 años, señor. Nací el 7 de junio de 1940. Dirección, Mariana Pineda 102, cocina. Es un cuartito nada más. ¿De qué material está hecha su casa? Pues de tabiquito. Mi marido la levantó, ¿verdad? Nomás que ya no pudo echar la losa y se quedó así con el techito. El encuestador siguió preguntando cosas como cuántos hornos de microondas tenía, cuántos boilers, cuántas computadoras, cuántos teléfonos fijos y o celulares, si contaba con auto en casa, si contaba con internet, con correo electrónico, etcétera. Vivía en un predio, en un cuarto en obra negra que se iluminaba con un solo foco, donde un mantel tejido bellísimo cubrió una mesita. Sobre esta, un retrato de su esposo, de sus hijos y una imagen de la Virgen de los Dolores y una veladora. Tenía una silla de jardín reparada por el vecino que también arregló sus lentes. En lugar de estufa, una parrilla eléctrica sobre tabiques. Le sobrevivía un refrigerador que le regalaron hace muchos años. De cama un catre. Se bañaba a jicarazos en un baño letrina hecho afuera del cuartucho. Enmarcando la escena, bolsas llenas de botellas de plástico y alguno que otro costal de latas de aluminio. La recolección de botellas, su sustento, además de la caridad de sus vecinos y conocidos. El empleado le pidió sus papeles. ¿Pero qué es esto? ¿Qué está creyendo? Quiero sus originales. Al no presentarlos, le pidió que se fuera a buscarlos, no sin antes increparle que le hizo perder el tiempo. ¡Espere! ¡Búsquelos! Pasará un empleado a su casa. Días después, quiere prender el cerillo para dar fuego a la veladora. Mordisquea pan duro. Enciende la radiograbadora. Se escuchan noticias alarmantes. Hablan mucho de Susana. Continúa, te odio, te quiero con Jaramillo. Rompe en llanto al escucharla. Este se interrumpe porque llaman a la puerta. Ha de ser el apoyo. Imagina su mesa con su arrocito, su guisadito, su postre, agua de melón y un frutero lleno. Van días sin encontrarse a doña Amparo o a su hija. En la calle hay menos personas, menos botellas. Los lugares donde le compraban las botellas están cerrados. No ha pedido fiado. Las tiendas ya no lo permiten. Abre y no puede dar crédito. Se quiere convencer que es su hijo el mayor. Mijito chulo, qué bueno que ya llegaste por mí. Angelito chulo. Le agradece a Dios. Lo invita a pasar. Le dice que le va a preparar unos frijolitos refritos como a él le gustaban. Sin embargo, sabemos que no tiene nada. Inventa que no pasó al mercado. Le dice que está muy flaco y que está frío. Sigue preguntando. ¿Es cierto que tienes una camionetota? Dice tu tía Chachita que tienes una casota, que te casaste con una güerota. Dice que tienes 2 hijos. ¿A quién se parecen? ¿A mí o a tu papá? Y así siguió. Dice que eres carpintero. Bendito sea Dios que no andas en malos pasos como tu hermano. Dice que tu hermano está muy bien, que va a parir otro nene. Sí, que seguido habla con ella y que tiene mucho trabajo y que por eso no vienen, ¿verdad? Su visita se puso de pie y ordenó con voz fría. ¡Es hora! Esperanza guardó silencio mientras un frío que nunca sintió recorrió su cuerpo. No sabía si llorar de felicidad o reír de tristeza. Dijo que no podía ir con él, que sería una carga, un estorbo, que prefería esperar a Salvador, que mejor se quedaba, que prefería quedarse a seguir recogiendo botellas. Pero finalmente entendió que no había marcha atrás y se fue, canturreando cuesta abajo de Gardel. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro y el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
es cuánto. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es ¿Qué el es la vida? tiempo? ¿Qué es la vida? Por un lado, parece que endulzamos lo que significa la vejez. Nos construimos la idea de algo confortable, pero la realidad parece como si quisiéramos apartarlo de la vista, negar al tiempo. Sin embargo, también la idea es construida a partir del tiempo, sobre todo en una sociedad en la que vamos tan rápido y un sistema que clama ser productivo, veloz y eficiente todo el tiempo. Ahora parece desaparecer el tiempo y que el ritmo de consumo voraz ha parado. Mientras dejamos atrás esta burocracia que en algún momento fue gris y hostil para las personas. Me gustaría hacer una cita de Milan Kundera. Es un fragmento de La lentitud. El grado de velocidad es directamente proporcional a la intensidad del olvido. Pueden deducirse varios corolarios de esa ecuación. Por ejemplo, nuestra época se entrega al demonio de la velocidad y por eso se olvida tan fácilmente a sí misma. Ahora bien, prefiero invertir esta afirmación y decir, nuestra época está obsesionada por el deseo de olvidar. Y para realizar ese deseo se entrega al demonio de la velocidad. Acelera el paso porque quiere que comprendamos que ya no desea que lo recordemos, que está harta de sí misma, asqueada de sí misma, que quiere apagar la temblorosa llamita de la memoria. Dentro de esta búsqueda por una observación hacia las personas mayores y sobre todo un enfoque digno y respetuoso, hoy nos acompaña la doctora Verónica Montes de Oca. Ella es socióloga, maestra en demografía y doctora en ciencias sociales con especialidad en población. Desde el 2012 fue designada por la máxima autoridad universitaria, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM. Es autora de los libros Redes Comunitarias, Género y Envejecimiento, en el 2003, Migración, Redes Transnacionales y Envejecimiento, en 2006, Historias detenidas en el tiempo, el fenómeno migratorio desde la mirada de la vejez, del 2008, Envejecimiento en América Latina y el Caribe, enfoques interdisciplinarios en investigación y docencia de la Red Latinoamericana de Investigación de Envejecimiento, del 2013, Vejez, Salud y Sociedad, del 2014, y del libro Población y Envejecimiento, Pasado, Presente y Futuro de la Investigación Sociodemográfica. Doctora, nos gustaría comenzar con una definición que parece que podría ser obvio. Esta definición hace muchos prejuicios. Te voy a preguntar, ¿cómo se podría definir correctamente el término de vejez y quiénes son las personas mayores? Wow, bueno, pues muchas gracias por la presentación, Fabi. Pues mira, no hay una definición propiamente de vejez, ¿no? Uno podría pensar que hay una más dominante, tal vez, y es la que más uso, a lo mejor yo también en eso, pero a veces también la cuestiono mucho. Mira, la vejez es una etapa de la vida, simple y sencillamente, una etapa más de la vida, ¿no? Tan válida como la niñez, como la juventud, como la etapa adulta y como la vejez. Y tal vez, siendo esta etapa de la vida, es una de las más largas en nuestra existencia, ¿no? Como seres humanos. Y sigue creciendo, además, ¿no? No me gusta utilizar la definición de que es la última etapa de la vida, porque suena como bastante... Cualquier momento de la trayectoria de vida de una persona puede ser el último instante de la vida. Entonces, no es solamente la muerte, no es únicamente para los viejos y viejas. La muerte en las poblaciones nos acompaña todo el tiempo. Está presente en la infancia, cuando eres un bebé, incluso antes de que hayas podido salir del vientre materno, también hay muerte.
¿no? Hay personas que nacen sin vida de pronto, ¿no? Entonces, no, y luego platicando con muchos viejos y viejas, de pronto no les gusta que se diga que es la última etapa de la vida, ¿no? Porque pareciera que solamente los viejos mueren, ¿no? Como ahora que está pasando con el COVID, ¿no? Pareciera que solamente atiende el COVID a las personas viejas, y no es así, ¿no? Y por otro lado, en muchas partes del mundo hay un consenso. Cuando una persona ha pasado al umbral más allá de los 60 años, se considera que ya está en esa etapa de la vida, que ya es vieja. En los países como de América Latina y en muchos países en desarrollo, se piensa que esa es la etapa de la vida, ¿no? Y en algunos países más desarrollados, pues ya decidieron ellos también que era después, ¿no? Después de los 65 años. Pero hay mucha gente que dice también, y sobre todo personas viejas, ¿no? Que dicen que la vejez es cuando tú ya no tienes una funcionalidad, ¿no? Cuando ya has perdido cierta funcionalidad. Ahí es cuando aparece la vejez. Entonces, no, ahí esa discusión es muy interesante porque no tiene que ver con la edad, ¿no? Sino que tiene que ver con tus funcionalidades básicas e instrumentales. Entonces, sería bueno decir que esta definición va cambiando con la historia y va cambiando con las sociedades y con la cultura y va cambiando también en el tiempo, ¿no? Porque también el tiempo incide, ¿no? En las distintas concepciones del tiempo que tenemos, incidimos en la definición también, ¿no? Como bien por ahí mencionaban, ¿no? Esta oda a la lentitud, y también hay una oda a la memoria y al olvido, ¿no? Yo creo que el tiempo incide en todo lo que hacemos. Y tal vez es muy importante decir que el recurso más importante que tenemos los seres humanos, el más importante, Fabi, es el tiempo. Y a veces lo desperdiciamos yendo tan rápido, ¿no? O a veces lo desperdiciamos porque no lo queremos ver, ¿no? Y el tiempo es el mejor regalo que te pueda dar una persona cuando te da tiempo, ¿no? El tiempo es lo más maravilloso cuando tú lo has sabido aprovechar, ¿no? Entonces, el tiempo es algo también muy relativo, porque tú puedes cambiar de lugar de pronto en el planeta y el tiempo tiene una duración distinta, ¿no? Algo que yo todavía no me lo explico, pero así sucede, ¿no? Y cuando estamos en una ciudad tan grande y con tanto ruido, pareciera que el tiempo se diluye muy rápidamente, ¿no? Entonces es una definición bastante, si tú quieres, arbitraria, ¿eh? Pero es el consenso. Muchas gracias. Muchas gracias. Vero, Sí. creo que la idea sobre las personas mayores, como decíamos, está llena de prejuicios. ¿Nos podrías decir cuáles son estos estereotipos que nosotros mismos depositamos en las personas mayores, por favor? Claro, mira, yo creo que hay que tener claro una cosa muy importante. En esta sociedad productivista, de la que ustedes aludían hace un momento, una sociedad que está pensando únicamente en la producción, en el lucro, de pronto en hacer cosas, en hacer riqueza, ¿no? Se sostiene básicamente de personas que puedan tener la capacidad de producción. Entonces, cuando una sociedad cambia en su configuración por edad, por ejemplo, ¿no? Cuando esta población se va haciendo más vieja, los jóvenes y los adultos van perdiendo importancia. Entonces, en un sistema productivo es muy amenazante no tener las personas que van a ser fuerza de trabajo para producir. Entonces, va generando prejuicios y estigmas y formas de regulación que son discriminantes, ¿no? Estigmatizantes. Como que va deshaciéndose en el imaginario y en las representaciones socioculturales de partes de todo el cuerpo social, de toda la sociedad. Entonces, eso pasa, por ejemplo, con las personas con discapacidad, ¿sí? A cualquier edad del curso de vida,
Y pasa mucho con las personas mayores. Y me gusta mucho que hables de la persona mayor y no del adulto mayor, porque fíjate que hay una cuestión bien interesante. En el proceso de envejecimiento de las poblaciones, quienes más sobreviven son las mujeres. Entonces, cuando hablamos de la vejez, hay que hablar siempre también de la vejez femenina, porque somos las que más esperanza de vida tienen, ¿no? O sea, las que probablemente vivamos más, ¿no? Pero en ese proceso de invisibilización permanente, hablamos del adulto mayor, fíjate, que es una manera de invisibilizar a las mujeres mayores. Entonces, ha habido toda una discusión internacional bien interesante, pero se habla mucho, por ejemplo, ahora ya no se dice discapacitado, por ejemplo, persona con discapacidad, ¿no? No se dice homosexual, se dice persona con orientaciones sexuales distintas. Y exactamente igual es con la persona mayor. Hombres, mujeres, LGBT, cualquiera puede ser una persona que envejece. Y esto es bien importante porque en el derecho y en la sociología, el principio pro persona es sumamente importante. Todos los seres humanos son personas también. Y esto quiere decir que tienen derechos. Entonces, cuando hablamos del adulto mayor, nos chutamos a más de la mitad de las personas mayores y además anulamos su carácter de persona, ¿no? De ciudadanía, ¿no? Y entonces esto es muy importante en toda la filosofía jurídica también y en todo el ejercicio de la ciudadanía y de los derechos. Entonces nos cuesta, a mí me costó trabajito cambiar esto, mucho decir persona que envejece, porque la acción de envejecer no es únicamente de los viejos, sino de cualquier persona en el curso de vida, ¿no? Y hay un debate también de cuándo empieza uno a envejecer, y algunos dicen que a los 40, a los 50. Yo la verdad creo que uno envejece desde el principio que uno va naciendo, porque el desarrollo humano va de la mano también del proceso de envejecimiento. Es parte del desarrollo. Entonces, hay muchos estigmas. Uno de los estigmas más fuertes, que es absolutamente mentira, y tiene que ver con una visión keynesiana de la economía, es que las personas mayores ya no producen. Y puede que no produzcan en la industria, ¿no? Y en las maquinarias pesadas, como se imagina uno en la economía, pero en realidad son muy productivas en la vida cotidiana, en la comunidad. Una persona, y sobre todo una persona mayor, siempre está en contacto con redes comunitarias, siempre está en contacto con la familia. Los hombres y las mujeres siguen siendo productivos, aunque no reconocidos por el mercado, ni por nosotros mismos como el sistema, porque nosotros también formamos parte, y hay que decirlo críticamente, del sistema productivista, ¿sí? Entonces, a veces negamos a las personas en sus cualidades integrales como seres humanos porque no siguen un ritmo de producción que pareciera que todos tenemos que seguir, ¿no? Entonces, eso tal vez es uno de los más perversos estigmas. Otro también que es muy perverso es el que ya empiezan a enfermarse, ¿no? De que ya empiezan todas las calamidades cuando uno es viejo, en términos de salud. De hecho, es uno de los grandes temores de las personas, enfermar, ser una carga, dicen ellos. Y la verdad es que también eso es un mito, porque las personas mayores han podido sobrevivir muchísimas cosas en su curso de vida. Y curiosamente, las actuales personas mayores posiblemente vayan a ser mucho más saludables que las del futuro, ¿ah? Porque tú sabes ahora que tenemos tal cantidad de enfermedades crónicas y ahora estas nuevas transmisibles que aparecen, que en realidad hay niños que ya tienen diabetes. Hay jóvenes a muy corta edad que les han diagnosticado enfermedades crónicas. Entonces, no tiene que ver con la edad. Estas enfermedades no tienen que ver con la edad, sino tienen que ver con el estilo de vida que también te impone el mismo sistema patriarcal, hegemónico, dominante, consumista y productivista, ¿sí? Entonces,
hay que tener en cuenta que mucho de estas estigmas que se producen, estas representaciones que se producen, tienen mucha consonancia con el sistema heteropatriarcal, ¿no? Y tienen mucha lógica con el sistema capitalista. Por eso no los vemos, ¿te das cuenta? Porque el sistema quiere que sean invisibles. Y nosotros somos cómplices también de esto. Muchas gracias. Otra pregunta sería, ¿cómo enfrenta la población de adultos mayores la discriminación? Wow, pues eso también es interesantísimo, porque fíjate que en esa producción de representaciones del sistema, muchas personas mayores se van, a ver, el sistema también produce estas representaciones, pero también produce subjetividades, ¿sí? Entonces, el sistema mismo va generando formas de autoconcepto, de cómo las personas se ven a sí mismas. Es como una programación social. Entonces, nos van programando de que la vejez es horrible, nos van programando de que la vejez nos vamos a enfermar, nos van programando de muchas cosas. Y entonces, fíjate que aquí hay una cuestión interesante. Las personas mayores muchas veces viven y se refugian y se esconden y de pronto también sufren un provocado aislamiento y un propio autoaislamiento. Pero hay un conjunto muy interesante de personas que luchan frente a ese aislamiento. Y son las personas que salen, que conviven, que están con otras generaciones, que incluso van a los grupos de estos todavía que se llaman de la tercera edad, que siguen incluso activos y creando. Hilda me encanta porque de pronto también, como Hilda, deciden una nueva carrera, deciden hacer cosas distintas, ¿verdad? Pero eso tiene que ver tiene mucho que ver la forma en cómo las instituciones educativas y los grupos de apoyo están desprogramando lo que hizo el sistema. Entonces resisten y resisten de una manera muy interesante. Yo estuve en 2017, Fabiola, y lo marco, yo creo que quienes nos escuchan han de decir otra vez va con lo mismo la profesora, pero es que para mí fue como un turning point, fue un punto de inflexión muy importante. En el 2017 tuve la oportunidad de estar en Ipacaraí, en Paraguay, en una reunión convocada por una red de organizaciones de personas mayores del mundo, que quiero decirte, cada vez es más grande y cada vez en muchas partes del planeta, en muchos países, hay organizaciones de personas mayores súper activas, que son profesoras, jubiladas, periodistas, artistas, que de pronto se van uniendo y van haciendo un movimiento, un activismo súper interesante. Y entonces en esa reunión en Ipacaraí yo estuve como con 350 personas mayores que llegaron por sus propios medios, cada quien con sus recursos, de todos lados de América Latina. Todas buscando la ratificación de un documento que es muy importante para América, que es la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Es un documento inédito en el mundo. No existe otra región del planeta que tenga una convención tan estructurada, tan resistente al sistema y tan posicionadora de la persona mayor en todos sus derechos humanos. Y esas mujeres y hombres que estuvieron ahí, pensando en su sexualidad, pensando en su economía, pensando en su salud, pero también pensando en la educación, en las familias, pero sobre todo en el derecho que tienen a nivel del Estado y que tiene que ser exigible y tiene que ser otorgado. Entonces, eso para mí me parece que los movimientos de las personas mayores van a ir creciendo muchísimo. Seguramente yo seré, si tengo vida, alguna miembro más de estas organizaciones. Y yo creo que eso es muy importante porque es la manera de dar voz a estas personas que no les han permitido, ¿no?, hablar, y que las organizaciones internacionales tienen ya una agenda muy fuerte con ellas. Y yo creo que esos son los mecanismos, Fabiola, que tienen para resistir a la discriminación, a las formas de violencia, a las múltiples
actos de maltrato, y que el principal maltrato que existe, la principal violencia, pues es la estructural. Es cuando el Estado no te quiere ver, es cuando la sociedad no te ve, ¿no? Y eso es sumamente perverso. Y dentro de estas violencias que parece que vienen de todos lados y que identificamos también en episodios cotidianos, ¿cuáles crees que son las violencias que hemos normalizado nosotros como personas jóvenes, adultas En o proceso de envejecimiento, digamos. en proceso de envejecimiento? O sea, ¿cuáles son esas violencias que hemos normalizado? Por ejemplo, yo leía que pensamos que las personas mayores, su sexualidad termina, por ejemplo, o les hablamos con frases como de pareces niño, tu opinión no cuenta. Entonces, ¿cómo podemos identificar esas violencias que nosotros también ejercemos? Pues mira, a mí de pronto ahorita me vienen bastantes, ¿no? Todas las personas cambiamos en el curso de vida, ¿no? Y entonces pero de pronto no vemos esos cambios en las etapas previas a la vejez, ¿no? Sino que todas las vemos en la vejez. Entonces, hay personas que somos lentas y de pronto pensamos que eso va a ser a lo mejor peor cuando uno es viejo, pero en realidad es que uno es producto de todo lo que no vivió antes, ¿no? A ver, creo que la más tremenda, yo te diría que es esa visión normalizada de ser viejo, es igual a pobre. La pobreza pareciera que está vinculada directamente a la vejez y es, digamos, que la forma más terrible de naturalización de la violencia estructural, ¿sí? Porque cuando una persona en la vejez no tiene la seguridad económica suficiente para seguir viviendo con dignidad, a mí me parece que es la cosa más terrible. Pero no son pobres porque son viejos, y esto es bien importante, sino son pobres porque el sistema fue violentísimo con ellos durante su vida, en el sentido de no tener seguridad social, por ejemplo, en el sentido de no haber previsto cualquier enfermedad en una etapa previa, de haber a veces, sobre todo en el caso, por ejemplo, de los hombres, de haber trabajado tanto para tu familia y de pronto no tienes ni familia porque no conviviste con tu familia, ¿cierto? Entonces, hay muchas cosas como que naturalizamos, que ya, oh, pobre, ¿no? Pobre. Esta cuestión como, ¿sabes cuál es una cosa tan terrible que a mí me parece tan indignante? Es la visión lastimera hacia el viejo y la vieja, ¿no? Es, ay, pobrecito, madrecita, abuelita, a ver, ¿no? A ver, no, es una dama, es una señora. Cada mujer y cada hombre anciano tiene una historia de lucha detrás, brutal, brutal. Y nosotros no vemos sino solamente a la persona hoy. Y lo que tenemos que tener es unos lentes especiales para poder ver y adivinar su historia, inventar su historia, ¿no? Si queremos inventarla, ¿no? Como lo ha hecho César o como nos ha dicho también Hilda con su escrito. O sea, uno puede inventar las historias de las personas, pero por seguro la gente tiene historia. Otra tiene mucho que ver también con las enfermedades, ¿no? Ah, bueno, es que ya son achaques propios de la edad, ¿no? Así lo dicen incluso los médicos, ¿no? Ah, es que son achaques propios de la edad. Perdóname, no hay achaques propios de la edad, ¿no? Todas las edades tienen distintos padecimientos, distintas enfermedades, no solamente la vejez. Entonces también pareciera que muchas personas creen que vejez es igual a enfermedad, ¿no? O, por ejemplo, hay algo que es bien interesante, ¿no? Esto que nos decía César me gustó mucho porque también pareciera que el desencuentro o la falta de atención de los hijos hacia los padres es algo como normal. ¿Mm? Y en realidad ahí hay bastantes violaciones de derechos, ¿no?
Y yo pienso que hay mucho que trabajar en términos de las redes de apoyo de los hijos y las hijas. Se comportan distinto los hijos y las hijas con los padres ancianos, ¿no? Y ahí hay algo que hay que trabajar muy de serio, muy en serio con la masculinidad y con todo el tema con los hijos varones. Y otro que es bien interesante que dijiste es el tema de la sexualidad, ¿no? Tú ya no podrás reproducir, ya no podrás tener hijos, pero tu piel, la piel es el órgano más grande y de mayor sensualidad, de mayor ejercicio de la sexualidad que puedas tener. Y uno piensa, ¿no? Y siempre me encantan a mí todas estas, de pronto oigo a los médicos, y es que la lubricación, y es que el Viagra, o sea, a ver, ¿no? Y que ya no hay erección igual, o sea, miles de procesos que generan mitos, ¿no? Y reproducen una visión, otra vez productivista, pero ahora también es reproductivista de la persona, ¿cierto? Entonces, la sexualidad es todo, o sea, es lo que estamos haciendo ahorita aquí mismo, ¿no? Es cómo nos arreglamos para estar con el público, ¿no? Es las palabras que utilizamos, lo que ustedes leyeron, ¿sí? O sea, hay muchos, todos nuestros sentidos están vivos, todos nuestros sentidos están abiertos. Entonces, por supuesto que somos personas absolutamente activas, ¿no? En ese sentido de la sexualidad, no es solamente la genitalidad, digamos, ¿no? Entonces, hay muchos mitos, ¿no? El peor mito es el pensar que la persona mayor es inactiva o es pasiva. ¿En dónde? ¿No? Oye, o sea, ni siquiera electoralmente, o sea, es activa, está viva y está cada vez más ejerciendo sus derechos. Y esto me parece que es algo maravilloso porque, fíjate, lo que leían ahorita, que leía Fabi, ¿no? Hay una visión que, por el contrario, creo que quiere asustar mucho sobre la vejez y cada vez la pinta de una manera tétrica, ¿no? Es parte del sistema. Si el sistema descubre que las personas mayores sienten placer, si la sociedad se da cuenta que las personas mayores son productivas también, y algunos reproductivas, que perciben, que sienten, que pueden hacer todo, se cae el sistema. ¿Me entiendes? Porque justo estás rompiendo los mitos que el sistema quiere creer. Ahora, eso no quiere decir que uno no hable de la injusticia. Porque lo más interesante es que a pesar de la pobreza, a pesar de que puedas tener disminución en tus funciones, las personas mayores siguen activas y siguen generando tantos recursos nuevos a nuestra sociedad que es como el de cualquier otro grupo de la población, pues. No es menor ni mayor, ¿sí? Entonces, me parece que eso es como fundamental de entender y pensar en las mujeres y pensar en los grupos LGBT y pensar en estos invisibles que ustedes llaman invisibles, me parece que es absolutamente fantástico porque rompe con lo que quiere reproducir la invisibilidad. Rompe con un sistema que nada más quiere centrarnos en nosotros mismos y dejar de ver a los otros. Ajá. Rompe porque podemos leer poesía y podemos de pronto teatralizar y podemos hacer mil cosas, cuentacuentos, podemos hacer mil cosas toda la vida. Lo que yo creo que es absolutamente subversivo para el sistema es ser creativos en vez de ser productivos, ¿sí? O sea, una visión productivista destruye la creatividad, destruye todo y se come nuestro tiempo, ¿cierto? Entonces, y mira que yo soy medio workaholic, ¿no? Pero es porque me encanta lo que se hace, lo que se puede hacer con el pensamiento, ¿no? Porque también hay mucha creatividad en lo que yo hago, en lo que pienso, en lo que de pronto puedo abrir un libro y encuentro en la primera página 1000 ideas posibles. Entonces, eso espero que no acabe jamás y que yo creo que toda la gente tenemos que recuperar esa perspectiva ahora que estamos en pausa. Y tal vez alejarnos de los hombres grises, como en Momo. Puede ser, o transformarlos y ponerle color.
porque hay que transformar a los otros también, ¿no? Hay que pensar que esos grises también tuvieron una historia y por algo son grises, pero podemos reparar y podemos ponerle color a esos hombres grises. Y empezar a vivir el tiempo. Sí. Acuérdate también que no nos alcance la nada, ¿no? Ahora que estás hablando de Mike Lende, que no nos alcance la nada. La nada. ¿No? Y aparte reconocer las herramientas que tenemos y seguirlas reconociendo, palpando y generando. Creo que es muy importante con lo que se dice en estos momentos. En cuanto a las herramientas, ¿en qué momento se encuentra México en el ejercicio de derechos humanos de las personas mayores? Híjoles, pues esa es una pregunta bien súper padre, porque yo creo que estamos en transición. Estamos como en una transición bien interesante, porque este nuevo gobierno viene con los derechos humanos superpuestos en la camiseta, en el discurso. Hoy no ha habido un gobierno en México que hable tanto de la persona mayor. Claro, le dicen adulto mayor igual, o sea que ahí por ahí les falta que les caiga en cuenta muy bien el principio del pro persona, ¿no? Porque también sin darse cuenta están invisibilizando a las mujeres mayores. Pero aunque hable mucho de los derechos humanos, y fíjate que esto es bien importante porque en la Constitución política, en el 2011, se quitó la palabra, se reformó la Constitución y ya no se habla de garantías individuales, se habla de derechos humanos. Pero eso fue en 2011, o sea, hace 9 años. Y es hasta ahorita que se están hablando de los derechos humanos. Bueno, tenemos una comisión de derechos humanos, todo el mundo habla de los derechos humanos. Pero el gobierno federal hasta ahora, bien súper fuerte, habla de los derechos humanos. Pero lo que es muy interesante es que yo siento que le falta madurar más la forma como está aplicando los derechos humanos. Y mira que ya avanzamos muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Pero aún falta el tejido fino de los derechos humanos. Y una parte muy importante tiene que ver con la transformación de los programas sociales que dejen de ser asistenciales y se conviertan en programas por derecho, ¿me entiendes? O sea, que no es que un gobernante lo decide, sino que es realmente un derecho ganado por la ciudadanía. Y yo creo que no hicimos eso, ¿no? Estamos todavía en una etapa medio asistencial, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, a lo mejor, con la propia naturaleza de la organización social en México, de las organizaciones sociales, y tiene mucho que ver también con una mirada que, bueno, no lo pueden ver todo, también lo entiendo, pero esos asesores, por eso nosotros en el seminario que tenemos en la UNAM queremos hacer mucho ruido, ¿no? Y por eso estamos siempre abogando por las personas mayores y por los distintos también grupos que necesitan que sean visibilizados desde una perspectiva justa. Porque así como ellos, las mujeres, los LGBT, de pronto la comunidad también de personas con discapacidad, o los pueblos indígenas, o los afromexicanos, han sido todos invisibles. Todos invisibles. Y tal vez uno de los más invisibles son justamente los afromexicanos. Pero encontramos viejos afromexicanos, viejos y viejas indígenas, viejos y viejas mujeres, feministas, con discapacidad, con LGBT, o sea, el envejecimiento atraviesa todos los grupos de la población. Encontramos ricos envejecidos, pobres envejecidos, ¿no? Entonces es sumamente importante visualizar que necesitamos tener una cultura basada en los derechos humanos. Y eso implica no nada más que nos reconozca el Estado mexicano, sino que también nosotros reconozcamos y defendamos y exijamos nuestros derechos. Y esa es la parte que yo siento todavía falta un poco. Y tiene que ver con la movilización, tiene que ver con la organización social y tiene que ver con una cultura política con mayor desarrollo. Entonces ahí vamos. Hay países que tienen ya un sustento de defensa de los derechos humanos muy fuerte, ¿no?
Y nosotros no es que estemos tan mal, pero bueno, la violencia que sucede en nuestro país es parte de eso mismo, de que no estamos ejerciendo también el derecho a no vivir con esa violencia y quiero ejercer el derecho a no reproducir la violencia, ¿sí? Entonces, ahí van algunas ideas al respecto, Fabi. Muchísimas gracias. Vero, Sí. aunque la depresión es algo que afecta a jóvenes y personas mayores, creo que tenemos a veces la idea de que como es una persona mayor, es natural que esté deprimida y no se le da mucha importancia. ¿Qué importancia existe hacia la atención de salud mental de las personas mayores? Bueno, yo creo que la salud mental en general, y seguramente César me dará la razón, es una de las dimensiones más olvidadas de la salud, ¿no? Yo creo que no pensamos en positivo, siempre estamos viendo lo negativo. Los medios de comunicación nos llenan de cosas tan negativas todo el tiempo. Ahora con el fake news todo es negativo, todo es negativo. Entonces hay que también defender nuestro derecho al descanso de información y el derecho a la salud mental. Y sí, tienes mucha razón con respecto hay mucha literatura incluso que vincula el envejecimiento, la vejez propiamente con el deterioro de la mente, ¿no? Con el deterioro cognitivo. Pero yo creo que hay una correlación positiva entre, una correlación negativa entre más espacio social tienen las personas donde viven, digamos, mientras más entornos sociales favorables tienen, menor deterioro de la salud mental. O a la inversa, lo digo. Hay mayor deterioro de la salud mental, ¿no? Mayor deterioro cuando los espacios son excluyentes, ¿no? Cuando no hay un respeto en los entornos sociales, cuando no se dignifica a la persona mayor. Entonces, la depresión no es algo, no es un padecimiento aleatorio, ¿eh? También se produce. Así como la diabetes se produce en nuestra sociedad, también se produce la depresión. En el momento en que una persona que tiene por código, por programación, ser proveedora de un hogar y tiene 50 años y no le dan trabajo porque tiene 50 años, o sea, hay muchos factores económicos, sociales, culturales que excluyen a estas personas para su realización y para cumplir con sus metas personales. Y todos esos condicionamientos producen depresión, sin duda. Y claro que alguien dirá, bueno, pero la demencia, pero hay depresiones que son químicas. Sí, sí, por supuesto también, sin duda, ¿no? No sé qué porcentaje serán, pero la tristeza y la depresión están muy de la mano. Y creo yo como socióloga, porque yo no soy médica, ni nada por el estilo, de pronto creo mucho en el poder de la epigenética, más que de la genética. Y la epigenética son todos los otros aspectos externos a la genética, en los que está la sociedad, en lo que está cómo estamos viviendo, cómo nos organizamos como sociedad y como personas, cuáles son nuestras relaciones sociales, familiares. Si son relaciones sociales basadas en la violencia, bueno, pues perdóname, cualquiera se va a deprimir, ¿no? Si son relaciones en donde no hay una dignificación ni un respeto, una visibilización de pronto de lo que tú haces, y yo respeto lo que tú haces y tú respetas lo que, o sea, entonces, por supuesto, que cualquiera puede deprimirse, ¿no? Entonces, no hay una correlación. Yo creo que, como bien dices, los jóvenes también se deprimen porque también son muy invisibilizados. ¿Y cómo se invisibiliza a una persona? Quitándole oportunidades, quitándole recursos, quitando presupuesto, quitándolo de la mirada política, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es verlos a estos grupos también como actores políticos y creérselos y además empezar a movilizarse. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, los movimientos de los 60 en muchas partes del mundo,
cómo el propio gobierno empezó a infiltrar la droga justo como una forma de desorganizar, porque es una sociedad que se organiza, es muy peligrosa para un Estado, pero también puede ser el motor de la transformación, ¿sí? Entonces, para un Estado productivista, consumista, capitalista, ¿no? De alguna manera patriarcal, ¿no? No quiere que las mujeres se organicen tampoco, ni los hombres con las mujeres se organicen, ni los viejos ni las viejas con los jóvenes se organizan. Al contrario, fíjate, que todos estén separaditos, en cada caja en su lugar. Los jóvenes con los jóvenes, las mujeres con las mujeres, los viejos con los viejos. No quiere que se mezclen unos con otros, porque si descubren, pueden hacer alianzas y puede haber solidaridad entre generaciones, sería subversivo. Subversivo. Por supuesto que sí. Exactamente. Porque justo también es de lo que dices, ¿no? Somos personas sociales que nos moldeamos por la sociedad y también de ahí vienen nuestros problemas y nuestras virtudes al mismo tiempo. En este sentido, ¿qué diferencias importantes existen en el trato hacia una mujer y un hombre mayor? ¿Existen violencias orientadas hacia uno u otro género? ¿Y qué relación hay en esta etapa con los roles de género? Wow, pues esa también es una pregunta buenísima para una tesis doctoral. A ver quién. Bueno, tratar de reducirlo para que dar un pequeño Como mujer te digo que muchas mujeres vivimos mucha violencia desde que somos niñas. Y en los hombres no se vive el mismo tipo de violencia, se viven otras violencias. Y se viven más violencias en el proceso en el que estás en la transición hacia la vida activa, hacia la vida laboral. Pero una mujer y una niña, en todo su trayecto de vida, vive muchas violencias. No las comienzas a vivir cuando eres vieja, las vives como una acumulación de violencias, ¿no? Esto es, como lo decimos mucho también en nuestro grupo, nuestro seminario, se viven trayectorias de violencia y son trayectorias muy consolidadas de violencia. Los hombres viven una violencia vinculada a la construcción de la masculinidad. Pero recuerda que en un sistema patriarcal, los hombres tienen más ventajas que las mujeres. Y son ventajas que se han naturalizado también y que se construyen y se reproducen en este sistema. Entonces, las mujeres en la vejez sufren muchas condiciones, pero también hay una paradoja. En nuestra sociedad hay una como vehemencia hacia las mujeres mayores. Hay una vinculación muy fuerte con aspectos que a lo mejor están vinculados, no sé, a la Virgen María, al Día de las Madres, no sé, ¿no? Y aquí hay algo medio perverso, porque las mujeres viejas son reconocidas porque son madres, ¿verdad? No porque son mujeres o porque son personas solitas, sino porque tuvieron hijos o fueron esposas de alguien, ¿eh? Y no porque son simple y sencillamente personas del sexo femenino, son mujeres. Y en cambio a un hombre no importa si es padre, si es hijo, ¿no? Si es abuelo. No, a un hombre se le reconoce porque es hombre, pero a lo mejor eso tendría que decírtelo a alguien que también sea hombre y que de pronto hable sobre eso. Yo siento que hay muchas diferencias. Hay unos condicionamientos también de género bastante perversos para los hombres y también muy perversos para las mujeres, ¿no? Y si bien no reconocemos, los hombres, fíjate que aquí hay una cosa muy interesante, los hombres les cuesta mucho trabajo reconocer su envejecimiento y cuando son viejos les cuesta mucho trabajo también reconocer que ya son viejos, ¿no? E incluso son los promotores de postergar más después la definición cronológica de la vejez, ¿no? La verdad es que somos personas que envejecemos. Y a lo mejor llegará el momento en que nos reconozcamos como viejos o no, pero lo que sí somos todos
somos personas que envejecemos. Las mujeres tendemos más a reconocer nuestra vejez, tal vez por esta paradoja de la vehemencia social, ¿no? Este reconocimiento social, que no quiere decir que ninguno de los dos sufra violencias, ¿eh? Los dos lo sufren. Los hombres sufren mucho maltrato económico, financiero. Incluso en las clases más altas sufren mucho maltrato, ¿no? Las mujeres sufren mucho maltrato psicológico y también sexual. Sufren mucha violencia, ambos, sobre todo los hombres, más del entorno exterior a la familia. Y creo que, bueno, son distintas. Fíjate qué interesante, son formas diferentes de tratar a los hombres y a las mujeres mayores en nuestra sociedad. Te digo que somos cómplices, si somos parte del problema. Todo el tiempo, y también vamos envejeciendo y creciendo con otros vicios que tenemos en otros aspectos y que tendríamos que trabajar. Sí, y creo que a lo largo de esta conversación, por estas sociedades que nos piden ser productivos, también empezamos a depositar en las personas mayores que ya no son capaces de hacer trabajos. Ponemos el estereotipo de que ya no son aptos para o competentes para realizar algunos trabajos. Acuérdate ¿De qué manera del viejo último? ¿Te ¿Cómo? acuerdas de la escuela? A lo mejor Hilde y yo, a lo mejor lo vivimos, eso de decir vieja el último. ¿Te acuerdas? Cuando se hace una competencia entre niños, quiere decir que el más lento era una mujer vieja, ¿no? De todos los lentos, ¿no? Porque va con eso que dices. Claro, y vaya, lo vamos normalizando precisamente desde niños y niñas con esos comentarios. Qué fuerte. Pero ¿de qué manera hay personas que no tienen redes de apoyo para poder sustentarse? ¿Qué oportunidades les ofrecemos como sociedad para que puedan ser independientes económicamente? Bueno, acá hay otra falacia. Todas las personas, todas, tenemos redes, pero no todas las redes que tenemos son redes de apoyo real. Eso es cierto. Podemos a lo mejor tener una gran familia, pero de esa familia a lo mejor una persona te ayudará. No hay que idealizar las redes. Las redes son a veces bastante complicadas, ¿no? Es muy importante tener redes sociales y tener redes sociales activas, pero la activación de la red es un alimento permanente. Uno tiene que alimentar permanentemente a las redes. Así como uno alimenta su relación de pareja, ¿no? También uno alimenta la relación con los hijos y uno tiene que alimentar también la red con las personas que uno está alrededor. Esto es muy importante, pero no visto nada más desde una visión instrumentalista, sino visto desde una perspectiva de convicción, de un tejido social cada vez más fuerte. Y como no todas las redes son salvadoras ni son omnipotentes, ¿no? No pueden con todos los problemas de nosotros mismos como personas. Entonces, es ahí cuando debe de entrar el Estado. Es decir, una familia puede ser una maravillosa red, pero no todas son así. La gran mayoría yo te diría que no lo son. Entonces, tú no puedes depositar la política de apoyo o la política de seguridad social de las personas, sean con discapacidad, sean niños, niñas o personas mayores o enfermos, en la familia. Porque las familias tienen unas dinámicas muy complejas. Entonces, es el Estado el que debe garantizar el apoyo, porque al final de cuentas es tu derecho también. Todos pagamos impuestos, todos tenemos derecho también tenemos obligaciones y también tenemos derechos. Entonces, el Estado realmente es el responsable de atender
a través de programas sociales o de activación de organizaciones de la sociedad civil o de una parte mixta, en donde está el gobierno, pero está la sociedad civil también organizada. Entonces, a fin de que la persona que tiene a lo mejor una familia violenta, ¿sí? Hijos violentos, un excompañero, un cónyuge violento o violenta, de pronto tenga espacios neutros, alternos, distintos, en donde por derecho tenga el apoyo, ¿cierto? Entonces, esas redes, yo soy una ferviente creyente de esas redes, pero también ferviente creyente del tejido social que tenemos que día a día alimentar por convicción, porque todos nos necesitamos a todos, somos interdependientes. Y esto no es solamente un postulado filosófico, esto es real. Y hoy lo estamos viendo más que nunca. Todos somos interdependientes y nuestras redes sociales nos pueden contagiar, pero también proteger, ¿no? Creo que hoy queda muy clarito eso. Pero al final de cuentas es el Estado quien es responsable de la dinámica misma de una sociedad. Y ahí es donde yo creo que si alguien fomenta las redes o alguien las debilita, pues también es el Estado. Entonces nosotros tenemos que ser muy conscientes de eso y ver hasta qué grado no estamos totalmente convencidos del poder transformador de las redes, de la solidaridad o de la sororidad o de la vejeridad. Sí, totalmente, como dices, es el Estado y los que ponen las leyes y nosotros los que también debemos exigir que se vayan generando nuevas condiciones. En cuanto a las condiciones, ¿cuáles son las condiciones mínimas que debe ofrecer un trabajo a una persona mayor? ¿Qué sucede con los trabajos como los empacadores de centros comerciales o con los empleados de limpieza del sistema de metros? ¿Y qué instancia protege que se respeten sus derechos en forma laboral? ¿Y cómo se ve o cómo será la vuelta después del confinamiento en el campo laboral para las personas mayores? Wow, son muchas preguntitas. Son muchas preguntas, pero todas engloban el ámbito laboral. Exacto. Bueno, mira, primero yo creo que hay que preguntarle a la persona mayor si ella quiere trabajar, ¿no? Yo estoy casi segura que muchas personas te va a decir que si ella tuviera sus recursos, no trabajaría. Porque aunque el trabajo es liberador, el trabajo también es explotativo, ¿no? El trabajo como tal, no todo el trabajo es empleo, fíjate. Esto es una frase de un libro de una amiga y tiene mucha razón, porque no todo el trabajo es empleo. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo el empleo, no todos los trabajos tienen seguridad social, tienen un buen ingreso y son, digamos, cubren con los derechos laborales de las personas. Entonces, realmente nuestro país está lleno de trabajo, pero no de mucho empleo. Esto quiere decir que muchas personas están trabajando en el sector informal, están trabajando en condiciones precarias, no tienen un salario o un ingreso seguro, y no tienen, por supuesto, protección frente a un accidente, frente a muchas cosas. Entonces, tal vez tenemos que preguntar primero si la persona quiere trabajar, si es necesario que lo haga, porque yo creo que muchas personas, si tuvieran un ingreso, no trabajarían en las condiciones en las que trabajan. La otra cosa tiene mucho que ver con el tiempo. Hay muchas personas que dicen, mucha literatura que habla de tener cierta flexibilidad en el tiempo, no 8 horas de trabajo, sino flexibilizar un poco más el tiempo sin afectar los ingresos. Y eso me parece también una cuestión importante. Hay actividades que realmente las personas mayores no quieren hacer, pero es lo que el sistema también de mercado de trabajo les deja a ellos, ¿sí? Tú sabes que en los empacadores de las tiendas no están los más pobres, los que necesitan trabajar. Están aquellos
que tienen una pensión y que tienen seguridad social. Los más vulnerados no están ahí en las tiendas, están pidiendo en las esquinas, ¿sí? Y yo creo que hay que preguntarle a la persona si lo que hace realmente le permite crear, desarrollarse, ser feliz. Y yo te apuesto a que en muchos casos no es así. Cuando uno los entrevista, cuando uno hace trabajo de campo, mucha gente te dice que lo hace porque no tiene ingresos, porque tiene que seguir contribuyendo en el hogar. Recuerden ustedes que hace muchos años, tal vez en la época de sus abuelos, nuestros abuelos podían trabajar uno en su familia y con él, el ingreso de ese padre, comían todos. Cuando entra un sistema económico distinto, que ha sido en los últimos 50 años, el valor del trabajo de los hombres como jefes de familia se depreció. Y entonces vinieron muchas crisis. Y las mujeres, los niños, los jóvenes tuvieron que dejar la escuela para trabajar. Las mujeres tuvieron que también salir a trabajar. Y también los abuelos y las abuelas en esos hogares. Y apenas entre todos juntan un ingreso que les permita alimentación por lo menos básica. Entonces, esto es bien importante porque yo te apuesto a que no están haciendo las actividades que ellos desearían hacer en esta etapa de la vida, ni en el ritmo, ni en el horario, ni en las condiciones en las que están. La gestión gubernamental anterior se autorizó una ley que ya están tratando de desbaratarla este nuevo gobierno, porque fue una ley tan perversa que autorizaba el outsourcing. Es decir, era una ley laboral que hacía ganar más a las empresas, generando trabajos totalmente precarios, brutalmente precarios, como es esto que se conoce como outsourcing, que son las compañías que hacen, que contratan a muchas personas mayores para limpiar las oficinas, las empresas, ¿no? Y ganan una miseria de salario. Entonces, yo creo que el trabajo va a ser uno de los tantos temas que ahora que regresemos de la pausa del COVID, vamos a tener que retomar con mucha seriedad, porque lo que nos dimos cuenta en esta pandemia es que los más vulnerados, a los que más se le ha afectado este COVID, es a las personas que no tienen un ingreso seguro, que no son asalariados, que están en el sector informal de la economía y que tienen actividades precarias también de la economía. Entonces son aquellos que están en los comercios, son aquellos que tienen que salir y se ve clarito en las gráficas que nos presentan todos los días, quiénes están ahí. O sea, no, fíjate que algo que yo cada vez veo que el proceso de la narrativa gubernamental sobre el COVID descubrió que no son las personas mayores los más afectados por el COVID, son los adultos y los jóvenes. Los que más mueren son aquellos que tienen enfermedades crónicas, pero no necesariamente son los viejos, ¿no? Hay muchos jóvenes que están también pasándola mal. Entonces, yo creo que lo que vamos a regresar, y ojalá regresemos de esta pausa con la conciencia de que necesitamos invertir muchísimo en nuestra salud, como en la salud pública, en las instituciones de salud. Creo que ese es el activo más importante que pueda tener una sociedad, pero esto tiene que estar vinculado, sin lugar a dudas, con el trabajo, con las actividades laborales que realizamos. Y tiene que estar muy vinculado también con la seguridad social. Entonces, cuando salgamos de esta pausa, salud, trabajo, seguridad social, no pueden estar manejadas de manera separada, ¿no? Así como no podemos nosotros como generaciones seguirnos viendo separados, ¿no? Sino tenemos que unificar y crear miradas más complejas y complementarias, ¿no? Porque no es una cuestión únicamente que tenga que ver con
con la enfermedad. La enfermedad se produce. Las enfermedades que tenemos en nuestra sociedad se produjeron también por un maltrato en el sistema productivo, por una explotación tan recia que no te permite cuidar tu cuerpo ni cuidar tu sistema inmunológico. Y entonces debilitamos nuestras propias defensas a fin de fortalecer las defensas del sistema capitalista, de ese sistema patriarcal. O sea, nos sacrificamos para un sistema perverso. Entonces, hoy yo creo que tenemos que tener una mirada bien política, organizarnos muy bien, a fin de que este gobierno pueda sincronizar estas tres dimensiones y pueda garantizar una mejor calidad de vida para todas las generaciones. Porque en los últimos 50 años se sacrificaron muchas generaciones y ya no podemos darnos ese lujo, no podemos permitirlo más. Muchas gracias. Creo que esto es una gran lección para todas y todos. Todos estamos envejeciendo y creo que de lo que se trata es de vivir con dignidad desde que somos pequeños hasta que termine nuestra existencia, ya sea joven, joven adulto, personas mayores o en el momento en el que concluya nuestro propio ciclo y nuestro propio tiempo. Y unirnos para poder reclamar esa dignidad y no rendirnos a un sistema que ve por unos cuantos, digamos. Me gustaría preguntarte, ¿qué repercusiones tiene en este momento el confinamiento para las personas mayores? Si seguramente lo hay, vaya, hasta es ridículo preguntarlo, pero ¿en qué posición de riesgo se encuentran personas mayores que están en un entorno no seguro? Y emocionalmente, ¿qué impacto tiene también este encierro? Supongo que hay personas mayores que tienen muchas actividades y que esto sí generará un impacto emocional determinante. Pero fíjate que sí, por supuesto, yo creo que hay una condición bien interesante que se está conformando en esta pausa del COVID y es un proceso de estigmatización muy fuerte hacia la persona mayor. Porque durante un tiempo la narrativa gubernamental habló de que eran los de mayor riesgo, eran los que se contagiaban, y entonces, claro que obviamente las redes familiares se activaron y empezamos a guardar y a ser conscientes a nuestros padres de que corrían riesgo. Pero en ese proceso también se estigmatizó mucho a la persona, ¿sí? ¿Y qué sucedió? Que les restamos libertad, ¿sí? Les restamos autonomía. Y a lo mejor, y con autonomía quiero mencionar esto que es importante, la autonomía no es nada más la movilidad, la autonomía tiene que ver con el poder de decisión que tienen las personas, ¿sí? Entonces, todos con este confinamiento vivimos pérdida de libertad, vivimos pérdida de autonomía, pero no todos fueron estigmatizados igual. Y yo creo que ahorita tenemos que regresar a desprogramarnos esta estigmatización que se produjo, a lo mejor con un afán paternalista y proteccionista, pero se produjo una estigmatización en la narrativa, ¿sí? Y a mí me parece que muchas personas en el confinamiento, fíjate que yo creo una cosa, a lo mejor es una hipótesis, yo creo que las personas mayores no la ven tan mal el confinamiento porque tienen menos dependencia a los dispositivos digitales. Entonces, en su trayecto de vida, ellas tuvieron muchísimas otras cosas que hacer, ¿sí? Siempre, no dependían de un celular o de un aparato como este, ¿no? No dependían de las redes virtuales, dependían de sus redes reales, ¿sí? Entonces, de pronto, yo tengo la sensación de que
que están sufriendo más este confinamiento son los jóvenes y los niños. Tengo pero habría que hacer muchas encuestas como para saberlo. Ahora, lo que yo sí creo es que va a tener las personas, todas las personas, necesitamos estar interactuando constantemente. Este proceso, tenemos que estar estimulándonos permanentemente, ¿sí? Nuestro sistema cognitivo necesita mucha estimulación permanente. Entonces, yo creo que el hecho, por ejemplo, de no hablar todos los días con ellos o de no estar totalmente incluyéndonos en las decisiones, puede ser un factor negativo a su propia interacción, ¿sí? A su propio dinamismo mental y cerebral. Y por otro lado, también me preocupa mucho la masa muscular de nuestros cuerpos y especialmente de las personas mayores, porque se están moviendo menos y entonces pueden tener un proceso de adelgazamiento de su masa muscular que los va a volver frágiles, porque muchos de ellos no tenemos, digamos, la práctica de hacer ejercicio. A mí me preocupa esa parte del cuerpo, de la salud física de pronto, ¿no? Y yo creo que el efecto sociocultural de la estigmatización sí puede ser perversa y creo que es muy importante seguir hablando de la dignidad de las personas viejas, ¿no? De las personas mayores, de sus derechos humanos. Y sobre todo, fíjate que esto es muy importante, Itzel y Fabiola, Hilda, César, Gustavo. Es muy importante porque en este momento, cuando las personas mayores lleguen al hospital, si es que, ojalá no todas, por supuesto, no quiero que esto suceda, pero hay una cierta tendencia, cuando las personas jóvenes, mayores, los adultos lleguen al hospital, yo quisiera que los médicos, ¿verdad? Y quisiera que hubiera todas las camas disponibles y todos los ventiladores, pero es muy importante que no se discrimine el tratamiento a las personas mayores. Es muy importante. Y creo que ya ahorita hay una guía ética que ya no está poniendo la edad como una categoría de exclusión ante los tratamientos médicos. Y esto es sumamente importante. Pero me preocupa mucho la estigmatización que se ha creado a partir del COVID y que complementa muchísima estigmatización acumulada en la historia. Entonces tenemos que seguir trabajando y desprogramar esta mirada con personas mayores que realmente sean ejemplo, ¿no? Sean personalidades ejemplares para vernos de una manera digna y de una manera respetuosa y con esa contribución que siempre han tenido en la sociedad. Yo creo que tenemos un gobierno que los ve, sin duda, y ve también su contribución, pero aún en la sociedad tenemos que desprogramarnos muchísimas cosas negativas. Muchas gracias. Yo voy a hacer una pregunta para Hilda y dentro de la pregunta que voy a hacer en estos momentos voy a desplegar otra pregunta para irle para César. Y también quiero recordarles a las personas que nos están viendo que en estos momentos pueden empezar a hacernos llegar las preguntas si tienen preguntas para César, para Hilda o para Verónica. Hilda, tú desde tu experiencia, ¿qué visión quisieras que tuviéramos sobre las personas mayores y sobre toda tu experiencia? Y la siguiente pregunta, que va más englobada para los dos, es ¿cuáles son las fortalezas, cuáles creen que son las fortalezas y alianzas que podemos ejercer como sociedad para tejer un ambiente empático intergeneracional? Bueno, a mí me parece que la visión o la idea que tenemos las personas que formamos parte de este grupo llamado de la tercera edad es a veces para nosotros mismos confuso, porque se habla de una serie de características
de las personas viejas, no reconocemos los que tenemos edad suficiente para estar dentro de... No nos sentimos personas ni cansadas, ni agadas, ni con limitaciones, ni porque, ni siquiera en el sentido de que hayamos terminado una etapa productiva en el aspecto de contribuir económicamente para la formación y el mantenimiento de un hogar, sino que seguimos teniendo muchísimas inquietudes, seguimos teniendo muchísimos proyectos, ilusiones. Yo me pongo a pensar en tantas cosas por hacer que lo único que me preocupa es que me alcance justamente tiempo para hacer todo lo que tengo todavía en mente. Pienso que pertenezco a una generación que dejó atrás de la abuelita que se sentaba a tejer o de la persona que se limitaba a esperar a que llegara la muerte. Yo creo que las muchísimas de mi generación estamos muy activas, estamos haciendo cosas, estamos aprendiendo cosas y bueno, quizás la única diferencia que yo encuentro entre los hombres y las mujeres de mi generación, yo estoy próxima a cumplir 72 años, y esa diferencia que yo encuentro es que la mujer tiene más inquietudes que los hombres. Los hombres como que se acomodan un poco de una manera más cómoda, digamos, a pasar el tiempo. En tantos retos como las mujeres, que obviamente veo que sí, nos ponemos muchos más retos para no esperar, por supuesto, a que termine la vida, sino para aprovechar el tiempo que nos queda de vida. Yo creo que la creatividad en muchos de nosotros es muy importante. Me parece que es muy bueno el hecho de que haya lugares para que las personas de la tercera edad puedan aprender cosas o puedan asistir a eventos. Pero a mí me gustaría más que fueran lugares como al que yo asisto, que es una escuela de la UNAM, en la que no hay diferencias entre jóvenes y grandes, a tomar las diferentes clases que ahí se imparten. Yo tengo compañeros, obviamente, de mi edad, algunos hasta mayores, pero también tengo compañeros jóvenes, también hay chicos que están apenas haciendo sus estudios de licenciatura y que conviven y platican y comparten las mismas inquietudes que tenemos los viejos. Yo creo que ahí se da como que un ambiente muy para todos nosotros, porque justamente esta parte de la complicidad entre generaciones se encuentra muy bien porque tenemos esa convivencia. Tú puedes ver en la cafetería que estamos los viejos, los canosos, los que ya tenemos una edad, pues la mayoría dentro de los grupos, pero están jóvenes de 20 años, de 20 y tantos, de 30 y tantos, que están platicando con la misma animosidad que si fueran todos jóvenes, ruidosos y alborotadores. Yo pienso que esta idea de la vejez va cambiando, ya está cambiando, pero va a cambiar mucho más con el tiempo porque ya no somos personas que nos conformemos con quedarnos pues quietos o dejar que la tristeza, la depresión, como bien decía Verónica, la construcción de la depresión creo que pues se da en toda persona que no tiene un proyecto, que no tiene ganas de vivir, pero los que tenemos ganas de vivir, yo creo que así tengamos, si es que llegamos a tener 90 años, por ejemplo, pues tan animosos para seguir adelante como lo somos ahora o como quizás lo fuimos. Para mí, esta época de mi vida ha sido muy plena, muy satisfactoria porque pues ya terminé, digamos, mi compromiso como mamá. Ahora disfruto mi parte de abuela
y la disfruto plenamente porque luego con mis nietos puedo pues jugar a la pelota, puedo contarles cuentos, puedo platicar muchas cosas, compartimos a veces gustos por cierto tipo de música, en fin, es una relación mucho más que creo yo que por darles a los nietos muchas más cosas en esta etapa de la vida. En mi vida productiva, pues sí, tuve muchas satisfacciones también, hice lo que creo que tenía que hacer, pero quizás no tenía el tiempo para disfrutar de muchas cosas que hago ahora. Una de ellas, por ejemplo, pues es la escritura. Siempre me gustó escribir, pero tenía tiempo suficiente para dedicarme a ello. Y llegó un momento en el que afortunadamente pude decidir, me dedicaría a hacerlo, y en eso estoy y lo disfruto plenamente, aprendo todos los días, leo, escribo, y eso me da una gran satisfacción porque tengo un proyecto personal para vivir y para sentirme muy satisfecha. Muchísimas gracias, Hilda. César, ¿tú quieres concluir algo? Sí, claro. Hace un momento, Fabiola planteaba la pregunta de cuáles eran las fortalezas, las alianzas para poder propiciar un ambiente de empatía generacional. Revisando algunos textos y revisando algunas publicaciones, pues igual me encontré con los trabajos, por ejemplo, de Ana Gallardo, y precisamente creo que ella lo plantea y una buena manera de crear estas interacciones es a partir del poder revitalizante de conversar. También por ahí me encontré una investigación en una revista sociológica donde precisamente destacaban este poder revitalizante de la conversación en centros comunitarios. Por lo regular eran centros comunitarios precisamente donde se daban clases de tejido, se daban clases de alguna otra actividad, pero lo importante de todo es que la mayoría de las mujeres que coincidían en esos grupos, pues que llevaban la comida, que llevaban algunas cosas para compartir antes de la clase o antes del taller. Entonces se creaban grupos donde se daba y recibía desde recursos materiales hasta emocionales. Entonces, una buena manera para pues, poder fortalecer estos intercambios entre generaciones es precisamente pues darnos cuenta de esa necesidad de charla que tienen, de esa atención informal que le brindamos a las personas cuando las escuchamos. Entonces, la creación de comunidades es lo que nos va a permitir crear esas fortalezas o fortalecernos, pero sobre todo brindar esta atención, brindar esta escucha y sobre todo pues dimensionar la importancia. Y hay una frase por ahí que leí de Elvira Lindo en El País que dice que no hay nada en el futuro o no hay nada que esté más cerca en el futuro que la vejez. Entonces, pues es una manera también de sentirnos parte. Yo ya soy viejo porque voy hacia allá, entonces sé que todo lo que aprenda ahora, pues va a estar ahí presente. Entonces, me gusta mucho eso, crear estos espacios, este poder revitalizante de la conversación para ellos, para ellas. Muchísimas gracias, César. Vero, ¿nos puedes dar una conclusión breve, por favor? Una conclusión de todo el día de hoy, de toda la conversación. Bueno, pues primero, que me encanta que se abran estos espacios, ¿no? Porque son espacios súper creativos, intergeneracionales, y donde está el arte, la literatura, la tecnología, la psicología, hombres y mujeres mezclados todos, pensando
una cuestión muy sencilla, como es la invisibilización de la vejez, ¿no? Y de las distintas vejeces que existen, pero también me parece que no hay una respuesta fácil, es complejo, pero creo que tenemos todos los elementos sociales, todos los recursos sociales, culturales, para poder entender y rehacer de pronto, rehacer las concepciones normalizadas, transformarlas, revolucionarlas y pensar de alguna manera en que mi bienestar depende mucho del bienestar colectivo. Yo no puedo estar bien si los demás también no están bien, ¿no? Alguna vez en algún poema de Octavio Paz decía, yo soy porque me debo también a los demás y los demás se deben también a mí. Entonces hay una interdependencia muy, muy fuerte. Claro, él lo dijo de una manera poética maravillosa, pero es una idea soberbia y muy estimulante que nos permite entendernos unos a otros, buscar ese entendimiento, sobre todo para de alguna manera contribuir a disminuir las vulnerabilidades que tenemos como sociedad, ¿no? A reducir la violencia, a de pronto vivir en armonía. Y comenzamos hermosamente esta charla pensando en el tiempo. Y yo estoy convencidísima, de que el tiempo es el mayor recurso, la cosa más valiosa que tiene la humanidad. Por eso tenemos que respetar mucho el tiempo de los demás. Tenemos que respetar también nuestro tiempo y pensar que nuestro reconocimiento como seres humanos depende mucho del legado que dejemos en este tiempo. Y el legado mucho tiene que ver con el ejemplo, mucho tiene que ver con la obra, con lo creativo, con vivir la vida plenamente. Pero no la podemos vivir de manera aislada, ¿no? No podemos tener estos COVID institucionalizados en la vida cuando ya no esté COVID, ¿no? Tenemos que vincularnos, revolvernos, interactuar, mezclarnos permanentemente, pensarnos como seres integrales en todo el sentido sexual, mental, corporal, y pensarnos también de manera propositiva, transformadora, activa. Creo que esos ingredientes son los ingredientes básicos para la visibilización, ¿no? Que es al final de cuentas, en términos metafóricos, el respeto mismo de los derechos de las personas. No puede haber derechos reconocidos en los jóvenes o en los niños o en las niñas o en las mujeres sin reconocer a los hombres y en la niñez sin reconocer a la vejez. Los derechos humanos son eso, humanos, para todos, para todas las personas, ¿no? Entonces, por eso tenemos que pensar esto de una manera activa, transformadora y cuestionarnos siempre estas formas en que nosotros estamos invisibilizando a los otros. Si logramos eso, dejarlo como un mensaje en esta charla, a través de todo este equipo maravilloso, preguntarnos cómo estamos invisibilizando a los demás, creo que la meta de esta charla tuvo mucho sentido. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo, a todos. Muchas gracias. Mencionar dos cosas. Hilda, estás llena de fans ahí en los comentarios. Te felicitan mucho. Bueno, a mí me gustaría señalar algo antes de que te dé la palabra, Hilda, para que cierres, que igual que en los otros temas, hay diferentes escenarios y que no podemos asumir que todas las personas tienen las mismas posibilidades y que también eso es lo que tenemos que ir visibilizando. Que yo espero que conforme pase el tiempo, precisamente, existan condiciones dignas en todos esos escenarios posibles, pero que no podemos asumir que existe una sola realidad. Hilda, por favor, danos tus conclusiones y pues te digo que tienes muchos fans ahí en los comentarios. Gracias por estar aquí, gracias César, gracias Vero.
Pues muchas gracias a todos. Yo creo que no pudo ser mejor expuesta este tema que que lo hizo de manera estupenda. Y pues únicamente decir que en un momento como este de confinamiento que estamos viviendo, pues sí han salido a flote muchas cosas que nos hacen reflexionar. Y como lo dijo Verónica, quizás a las personas de la tercera edad es a quienes menos nos afecta el confinamiento, porque de alguna manera muchos quizás estamos ya más acostumbrados a permanecer más tiempo en casa. Pero también esto ha propiciado que nosotros nos hemos visto obligados a incorporarnos a las cuestiones tecnológicas de manera muy acelerada, porque obviamente nos ha costado mucho trabajo porque no nacimos con eso y pues mucho menos, ya cuando nos llegó ya teníamos bastantes años como para que se nos facilitara tanto el aprenderlo. Y este momento ha servido también para aprender estas formas nuevas de comunicación, que estas plataformas que son maravillosas y que nos hemos ido incorporando a ellas poco a poco. El maestro Felipe Garrido del CEPE en la UNAM siempre dice que el nuevo analfabetismo es la ignorancia precisamente de las cuestiones electrónicas, de no poder manejar adecuadamente pues todas estas herramientas. Creo que falta mucho por hacer en cuanto a lo que decía Verónica, visibilizar a este sector de la población que efectivamente creo que permanece marginado en muchísimos aspectos. La gente de muy escasos recursos, la gente indígena, la gente que vive en el medio rural, pues está obviamente muy olvidada de la atención en todos sentidos y de poder incorporar toda la experiencia que estas personas tienen a la vida cotidiana del país. También pienso que las personas que tuvimos la gran fortuna de haber estudiado en la juventud, todavía podemos aportar muchas cosas y quizás algunas incluso podrían haber, si hubiéramos encontrado quizás una posibilidad, un camino, hubiéramos podido trabajar todavía más años, porque la energía, las ganas, siempre han existido. Yo recuerdo que cuando mis hijos eran chicos, tenía que correr todo el día para poder cumplir con todas las obligaciones. Y cuando mis hijos crecieron y dejé de correr, ya no había trabajo. Y eso me preguntaba yo, ahora que tengo todo el tiempo para permanecer muchas horas quizás dedicada al trabajo, ya no hay trabajo. Entonces es una cuestión también para reflexionar, porque pues, se podría aprovechar también la fuerza de trabajo, la experiencia, el conocimiento acumulado de muchas personas que están dispuestas a aportarlo al desarrollo de este país que tanto queremos. Creo también que pues los jóvenes tienen mucho por hacer y tendrían que pensar un poquito de vez en cuando en que el tiempo pasa y pasa muy rápido. Y pues bien, lo dijo muy bien Verónica, el que también volteen a ver a las personas con más edad, con la idea de poder aprender de ellos y de poder quizás tomar la experiencia para poder planear mejor sus propias vidas. Creo que es un momento muy importante para que reflexionemos sobre muchas cosas, de la forma en que hemos vivido, la forma en que nos hemos insertado en la sociedad, de qué es lo que aportamos, qué es lo que hacemos, qué es lo que demandamos también y cómo son todas las relaciones que hemos establecido a lo largo de la vida. Muchas gracias por esta oportunidad. Yo creo que estas pláticas son muy útiles, muy enriquecedoras para todos nosotros y me encanta la oportunidad de haber participado. Muchas gracias a Verónica,
a Fabi, en fin, bueno, a todos los que han estado en esta emisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hilda. Pues sí, creo que la reflexión final es el tiempo y darnos cuenta que la vejez es una etapa más de la vida con la cual tenemos que vivir y llegar de una forma adecuada y sin verla tan agobiante, porque no lo es. Y porque a lo largo de toda la vida está la fragilidad y lo que nos está dando este momento es que el tiempo lo disfrutemos, no corramos y lo vivamos y lo respiramos, ¿no? Que estos momentos de las pausas de la vida podemos tomarlas para que tengamos otro momento. Muchísimas gracias. Yo les invito a ver el próximo miércoles la transmisión sobre personas, las personas trans, con Lía García, la novia Sirena y Rosalba. Y para esta dinámica del miércoles vamos a pedir que tengan hojas de papel y plumones a la mano porque se va a hacer una dinámica en vivo. Entonces, nada. Y quiero decir que feliz cumpleaños a Roja, que es su cumpleaños y está aquí con nosotras. Felicidades, equipo, y pues muchísimas gracias. Nosotros somos Luna Teatro Contemporáneo. Yo soy Borderline Teatro, estoy envejeciendo, hoy cumplo un año más y es parte de ese proceso. Yo les agradezco mucho el mostrarme también que vamos muy deprisa y que nos cuesta trabajo mi generación escuchar, detenernos. Todo va como de saliendo, como las redes sociales una tras otra, y gracias por hacernos ir en esta pausa y en este ritmo que nos hace mirar de otra manera yo le llamaría mirar musicalmente, con a otro compás. Mis redes sociales son Borderline Teatro en Instagram y Facebook. Gracias también a... ay, se me fue. A Gustavo Beltrán, que está en la asistencia técnica, y al cuarteto de guitarras de la Ciudad de México, que son y Ricardo Martínez. El cuarteto fue la canción que escuchaban al principio, que es el danzón número 2, porque a mí me gustan los danzones, entonces a mi abuelo le gustaba bailar danzones, entonces le pusimos. Y pues ya. Y bueno, gracias también a EPU Tufe, que es una agrupación chilena que nos prestó también la música para la siguiente transmisión. Y ya. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos el miércoles. Hilda. Muchas gracias. Bye. Adiós. Gracias. Bye.